Esa noche fue indudablemente la más intensa y emocionante de toda mi existencia. Se desarrolló en un tranquilo martes durante la clase nocturna que provoca una sensación de paz. Como si nada pudiera salir mal, me dejó fatigada de la rutina. Lo único que deseaba era dormir. Creía que una vez que mi cabeza tocara la almohada, habría más preocupaciones con la almohada. Y al menos eso pensaba antes. Si deseas continuar, no lo olvides, suscríbete a mi canal para que pueda proporcionarte más relatos cautivadores como este hasta su conclusión. Este video es significativo, ya que lo que estás a punto de escuchar es verdaderamente relevante. He estado madre soltera durante 8 años desde que mi ex esposo y yo tomamos la decisión de separarnos, por rutas divergentes. Eso cual no implicó una separación a causa de la toxicidad. Nos distanciamos durante la crianza de mi hijo Alejandro, lo cual ha sido tanto una gran bendición como el mayor desafío. Él es fundamental en mi vida, lo es todo para mí, inteligente, humorístico, siempre generoso. Pero en ocasiones el peso de ejercer simultáneamente las funciones de madre y padre me dejó exhausta. Esa noche el agotamiento me había sobrepasado. Me rendí mucho antes de lo usual y ni siquiera tuve tiempo para cambiarme por completo antes de sucumbir en la cama. En la casa estaba en silencio. Alejandro había sucumbido con un profundo sueño desde hacía algún tiempo, horas después del prolongado día de videojuegos y responsabilidades. Sentía gratitud por en ese instante de serenidad. Mi habitación permanecía oscura, salvo por la tenue luz lunar que me deslizaba tímidamente a través de las cortinas y me acurrucaba debajo de las mientras el calor me envolvía. Yacía bajo la luz de la luna que proyectaba sombras suaves en las paredes. No pude evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido recientemente. La vida había estado serena, lo que resultaba reconfortante tras todas las experiencias previas en el último año. Alejandro y yo hemos tenido que adaptarnos a diversas circunstancias desde la partida de su padre. Éramos únicamente nosotros dos enfrentando conjuntamente las fluctuaciones. A pesar de que Alejandro poseía casi 20 años en nuestra experiencia, la relación seguía siendo tan cercana como en su infancia. Siempre atenta y griega, su naturaleza cariñosa a veces me preocupaba, ya que parecía asumir una carga de responsabilidad desproporcionada para su edad. Reflexionar sobre él revela que posee un corazón inmenso. Y me considero afortunada de contar con su presencia en mi vida. Sin embargo, esa noche no deseaba hacerlo reflexionar sobre la creciente pesadez de mis párpados y mi cuerpo. Se relajaba a punto de ceder al sueño cuando percibí un sutil golpe en la desde mi habitación. Me desplacé sutilmente entre el estado de vigilia y el sueño. Intentando discernir el origen del golpeteo, se reiteró con mayor insistencia. Como si algo o alguien intentara impedir que sucumbiera a ese placentero letargo. La voz de Alejandro, un mero susurro, fue suficiente para despertarme completamente. Abrí los ojos intentando enfocar la vista y dirigí mi mirada hacia la puerta. La luz del pasillo estaba apagada, pero aún así podía distinguir la figura de Alejandro de pie en el umbral. Me incorporé ligeramente frotándose. ¿Cuál es la situación de Alejandro? Mi voz era grave y aún aturdida debido al sueño. Él dudó un momento antes de entrar y cerrar la puerta tras de sí, casi en un susurro, como si vacilara ante su presencia. Susurró que no puede dormir sin establecer contacto visual, algo que provoca un escalofrío. Alejandro había estado enfrentando dificultades para atravesar mi cuerpo. No he podido conciliar el sueño últimamente desde la separación. Y no lo había expresado abiertamente. Era consciente de que la ausencia de su padre lo afectaba más de lo que deseaba admitir en las noches. Como podía discernir la carga en su mirada, le dije con suavidad: ven aquí, indicando el espacio a mi lado. Si lo deseas, puedes pernoctar. Se detuvo conmigo por un instante, pero luego se acercó y se acomodó en la cama a mi lado, recostándose de lado y mirándome. Fue en ese instante que observé por primera vez. El fatigado que se observaba poseía algo más en su mirada. ¿Deseas discutir? Una vulnerabilidad silenciosa poco común, indagar manteniendo un tono suave. Él negó con su cabeza, con su oscuro cabello cubriendo los ojos. No solo anhelaba estar cerca de ti, mi corazón se había suavizado. Dado que hacía tiempo que no buscaba consuelo de esa forma cuando fue más pequeño. Le acaricié el cabello y sonreí suavemente. Está bien. No hay problema, permaneces el tiempo que necesites. Él sonrió, pero la chispa en sus ojos existía a una profundidad que no estaba dispuesto a revelar. Por lo que no insistí en ello, me recliné nuevamente en su lugar al cubrirla por un instante.
Permanecimos allí. El apacible sonido de nuestra larga respiración llenaba el espacio. Pensé que ya se había dormido cuando su voz casi inaudible rompió el silencio. Mamá. ¿Lo extrañas de alguna manera? La pregunta me sorprendió. Nada fue necesario que me aclarara a quién se refería a que entendía que hablaba de su padre. Lo cual era una cuestión que había estado eludiendo, una cuestión a la que a veces no sabía cómo responder. Admití en voz baja que la situación entre nosotros no era propicia. Alejandro. Como bien sabes, él percibió la sensación. Pero continuó mirándome con una intensidad que me impactó sentir que anticipaba más que nada. ¿Consideras que las circunstancias podrían haber sido diferentes? Suspiré, cargando el peso del pasado sobre mis hombros. Tal vez. Pero nada, no podemos modificar lo sucedido, lo único que podemos hacer es avanzar. Alejandro desvió la mirada mientras manipulaba el borde de la manta y se cuestionó si podría haber actuado de otra manera distinta. Esas palabras me afectaron profundamente. Como una olla. Me acosté y afirmé con determinación que no cometiste ninguna, Alejandro. Ninguna de estas circunstancias fue imputable. Él susurró con voz temblorosa. A veces percibo que efectivamente lo fue. Si yo hubiera sido diferente, papá no se habría ido. Una punzada de dolor atravesó mi pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas y, al reflexionar, lo abracé. Él mostró resistencia inicialmente. Pero luego se relajó y se acurrucó en mí. Y escúchame atentamente. Alejandro. Dije con voz. La partida de tu padre no está vinculada a ti, él tomó sus propias decisiones. Las decisiones no son una carga que debas asumir. Siempre ha sido más que suficiente. Lo comprende, usted es mi todo. Sentí que su cabeza se apoyó en mi hombro. Pero había una tensión evidente en su cuerpo. Como si sus músculos no pudieran relajarse. Sus pensamientos parecían estar a kilómetros de distancia, a pesar de su cercanía. Había estado soportando eso. El peso durante un prolongado periodo fue tan significativo que ni siquiera noté el profundo impacto que había tenido. Nos abrazamos por un tiempo, gradualmente. Percibí que la tensión en su cuerpo comenzaba a disminuir y su respiración se regresó más serena y, tras unos minutos, noté que se estaba quedando mientras me permanecía dormido. Ella estaba despierta con su mente acelerada, plena de reminiscencias del pasado y de todas las adversidades que habíamos enfrentado juntos. Sin embargo, experimenté algo adicional e inesperado al tenerlo cerca. Sentí en él calor que se difundía por todo mi ser. No solo el amor maternal hacia su hijo, una sensación elusiva y profunda que era difícil de articular, ofrecía serenidad y, al mismo tiempo, me confundía. Intenté minimizar este experience y enfocarme en el ritmo constante de su respiración. Pero la sensación continuaba suspendida justo debajo al identificar su figura en la penumbra. Acurrucada a mi lado. Comprendí que algo se estaba transformando entre nosotros. Aunque no estaba segura de estar lista para enfrentar el que esto implicaba, que sentía que era solo el comienzo. La mañana llegó demasiado pronto, con los primeros rayos de sol penetrando las cortinas. Despertándome antes de que estaba preparada para afrontar el día, Alejandro dormía a mi lado. Su rostro, la tensión que lo había atormentado la noche anterior, ya no estaba presente. Lo observé por un instante, un corazón colmado de amor maternal hacia él. Sin embargo, subyacía una sensación que intenté reprimir la noche anterior. Una que no lograba comprender. Mientras me preparaba los panqueques evocaron en mi mente la conversación de la noche anterior. Alejandro siempre había sido razonable. Pero no había reconocido la profundidad con la que había internalizado el abandono de su padre. La culpa que experimentaba fue algo que debía haber notado previamente. Y el hecho de que no se hubiera confiado en mí hasta entonces ahora pesaba en mi corazón. No obstante, había un elemento, adicionalmente. Algo había modificado la forma en que me observó la noche anterior. Como si hubiera trascendido la frontera entre mi papel como madre y la búsqueda de un significado más profundo. La realidad era que yo también había sentido el calor que me envolvía al abrazarlo. Así como la serenidad de su presencia. La presencia no fue simplemente una protección maternal. Era algo radical y distinto. Me concentré en los panqueques y me repetí que solo era un niño. Hijo. A pesar de mis circunstancias, los esfuerzos por mitigar la sensación persistían. Finalmente, Alejandro irrumpió en la cocina, frotándose los ojos y el cabello desaliñado por el sueño. En ese instante evocaba la imagen de un niño mientras el cuerpo seguía ajustándose al acelerado desarrollo de la adolescencia, mientras sonreía intentando desestimar las inusuales emociones del día anterior. Buenos días.
El carnicero habló mientras disponía un plato de panqueques sobre la mesa. El murmullo de las ventanas y el resplandor dorado que inundaba la cocina me permitían sentir que, de vez en cuando, Alejandro me observaba. Pero yo permanecía en silencio, no estaba preparada para retomar la conversación. En la conversación de la noche anterior. Él parecía encontrarse en mejor estado esa mañana. Similar a sí mismo. Y no deseaba recordar esas emociones a menos que él estuviera. Alejandro finalmente rompió el silencio. Agradezco la velada de anoche. La madre lo solicitaba con urgencia. La observé con asombro ante la vulnerabilidad de su voz. No es necesario. Agradece a Alejandro, siempre estaré a tu disposición independientemente de lo que sucediera. Él la percibió, sin embargo. Existía un matiz. Adicionalmente, en su mirada había algo que evocaba la forma en que me observó en la penumbra la noche anterior. Cuando creía nada percibí, su mirada se extendió más de lo usual y inmediato. Experimenté una falta de aliento. El día transcurrió sin interrupciones. Alejandro pasó la mayor parte del tiempo en el piso superior realizando tareas o jugando videojuegos mientras me ocupaba de las tareas domésticas. Sin embargo, el ambiente entre nosotros había cambiado de forma sutil. Sin ser evidente. Sin elementos que pudieran indicar o corroborar. Ahí está, eso es sin embargo. Existía una tensión silenciosa y una comprensión implícita a medida que el día avanzaba y la noche se acercaba. No podía dejar de meditar sobre Alejandro y su noteworthy crecimiento en los últimos 2 años. Convirtiéndose en una entidad autónoma sin embargo. Más que eso. Meditaba sobre la intimidad que habíamos compartido la noche anterior. Fue natural abrazarlo y ofrecerle un brindis, consuelo. Cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que mis sentimientos superaban los de una. La madre era más profunda esa noche, después de la cena. Alejandro y yo nos sentamos en el sofá, observando una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, iluminados por la tenue luz del televisor que proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes. No dialogamos extensamente esa noche, ambos parecíamos conformarnos con simplemente compartir la misma habitación. Próximos el uno al otro a medida que la película avanzaba. Noté la cercanía de Alejandro, rozaba su brazo contra el mío con cada movimiento, acelerando el ritmo de mi corazón a pesar de mis esfuerzos por concentrarme. La película generaba tensión, era ineludible e innegable para nosotros. A pesar de que ninguno de los dos lo reconociera, cada sutil movimiento manifestaba una emoción implícita a medida que permanecía allí. Se volvía cada vez más difícil to ignore a la mitad de la película. Alejandro acercó su brazo y volvió a tocarlo esta vez. No se retiró, efectivamente. Posó su brazo sobre el mío, el calor de su piel me atravesó como un rayo, provocando una sensación que me hizo sonrojar. Lo miré en el instante en que nuestros ojos se encontraron. Su mirada era. Sin embargo, había una cualidad adicional en ella. Previamente nada observada. Abarcaba no solo el afecto, sino algo más profundo. Algo que resonaba con los sentimientos que había estado intentando reprimir durante todo el día sin éxito. Reflexioné al tomar su mano. Nuestros dedos se entrelazaron sin reservas mientras Alejandro permanecía en su lugar. Encontró que apretó mi mano con suavidad y su pulgar rozó mi piel, de tal forma que indujo una aceleración en mi ritmo cardíaco. Permanecimos así durante un periodo substancial en el silencio, sosteniéndonos únicamente de las manos en la penumbra de la sala. Era similar si algo hubiera cambiado. Un punto de inflexión. Un momento que definía lo que el resto de la película transcurrió en un suspiro. Pero nosotros nos quedamos allí en el sillón mientras los créditos se desplazaban por la pantalla. Apoyé la cabeza en el hombro de Alejandro. Al percibir su ritmo sereno, experimentó su respiración como un gesto, tiny. Yet for me, it signified far more than that, something very impactful, más íntimo que cualquier otra cosa que hubiéramos compartido anteriormente. Dijo Alejandro en voz alta, baja, casi un susurro, y sí respondí, mi voz es igualmente suave. Casi. Temerosa de romper el encantamiento que se había establecido entre nosotros. Estoy verdaderamente complacida. Tu presencia provoca en mí una profunda emoción que me conmueve. Me agrada estar aquí al apretar su mano. Alejandro. Nunca debes perturbarme, me iré. No me detengas.
Nunca me desplazó a ningún lugar, él sonrió suavemente y, por un instante, permanecimos allí sumidos en el silencio. La comodidad de la conexión fue la sensación que nunca había experimentado en mucho tiempo. Un sentimiento de pertenencia y afecto. Aunque no fue el tipo. El amor que experimenté fue más profundo y novedoso que cualquier otro. En ese momento no comprendía completamente al reflexionar. Reconozco que fue un amor profundo. Mientras me apoyaba en él comprendí que la dinámica entre nosotros estaba cambiando de manera rápida y sorprendente. No me incomodaba. De hecho, me resultaba emocionante. Aunque no lo comprendía completamente, la razón de los días subsiguientes a aquella noche en el sofá fue Alejandro y yo nos movíamos por la casa como si hubiéramos memorizado un plano. La coreografía de nuestra rutina permanecía en secreto inalterada. Pero había una atmósfera única que nos unía. Algo que no intenté mantener la normalidad en las circunstancias cercanas, como si los sentimientos que surgieron esa noche carecieran de significado. Pero no podía desestimar eso, podía olvidar la sensación de su mano sobre la mía. Así como su contacto, un gesto diminuto. Casi inocente. Quedó grabado en mi piel, sin embargo tuvo un significado monumental para mí, a medida que transcurrían los días. Me percaté que no quería olvidar. La conexión entre nosotros era indiscutible. Y con cada día que pasaba, se volvía más difícil pretender que nada había cambiado en Alejandro. Me observaba. Y cuando creía que no lo notaba, su mirada se prolongaba aún más de lo habitual. Siempre encontraba razones para acercarse a mí durante la noche, días después de nuestra serena conversación en el sofá. Estábamos limpiando tras la cena, Alejandro secaba mientras yo lavaba los platos. El ritmo sereno de nuestras tareas impregnaba la cocina con una tranquilidad serena. I thought there was something more. Something tangible that we utilized even if we did not. La luz del sol vespertino se filtraba a través de las ventanas inundando la habitación con un resplandor dorado que otorgaba una suavidad onírica al entorno. Plato y Alejandro, y nuestros dedos se tocaron durante la entrega del mismo a pesar de su concisión. Me transmitió una calidez familiar. Y al alzar la vista, me encontré en sus ojos los habituales. Pero ahora con la renovada intensidad. La intensidad es la misma que había percibido anteriormente. ¿Estás bien, mamá? Su voz indagó suavemente, pero impregnada de una ternura que me generó un nudo en el pecho. Estoy bien, respondí afirmativamente. Sonrisa. Aunque mi mente divagaba. Solo reflexionaba sobre mi indecisión momentánea respecto a cómo responder. No deseaba engañarle. Pero tampoco estaba preparada para comunicar con total transparencia lo que sucedía entre nosotros. Solo susurré. Él se giraba hacia mí, observándome con sus ojos en busca de mis pertenencias o de algo más. Lo que provocó un vuelco en mi corazón. Nada había anticipado que la conversación tomaría este rumbo. Pero ahora que nos encontramos en esta situación, no había un retorno. La tensión entre nosotros era perceptible. Densa y pesada como el silencio. Previo a una tormenta. Susurré, es solo que percibo que las circunstancias han cambiado. Alejandro se acercó a mí. Su cuerpo a poca distancia, centímetros de distancia y, por un instante, el único sonido era el compás sereno de nuestra respiración. Extendió la mano y, con suavidad, apartó un mechón de mi cabello. El contacto detrás de la oreja recorrió mi piel como un escalofrío alterado. Manifestó con delicadeza. Casi en un murmullo, sin embargo. No es nada negativo, de hecho. Observé mi corazón palpitaba aceleradamente debido a la forma en que me observaba con tanto esmero y afecto. Fue abrumador para mi mente, sin embargo. Mi única preocupación era la proximidad de cerrar esa breve distancia entre nosotros y entregarme a lo que esto pudiera representar. No lo sé. Respondí con francamente. Carezco de conocimiento al respecto. La mano de Alejandro se mantuvo próxima a mi rostro. Acariciando delicadamente mi mejilla con los dedos, susurró que solo nosotros existimos, solo tú y yo. Respiré profundamente, permitiendo que su contacto me apaciguara por un instantáneamente. Cuando el calor de su mano mitigó la tormenta interna que había experimentado, comprendí que, durante un prolongado periodo, únicamente habíamos estado nosotros dos confrontando el mundo. Dependiendo mutuamente, nuestro vínculo había estado sólido. Pero ahora notaba que estaba evolucionando y transformándose en algo superior que ninguno de los dos había anticipado al abrir los ojos.
Esperaba que Alejandro siguiera mirándome con una expresión serena, pero impregnada de emoción mientras la voz de mamá hablaba vacilante y ligeramente fracturada. No sé cómo articulármelo. Pero eres de vital importancia para mí. Más que para cualquier otra persona. Las palabras suscitaron que en mí el corazón se detuvo momentáneamente y, por un instante, me faltó el aliento, sentimientos que había suprimido durante días. Incluso semanas. Emergieron de manera repentina al observarme con una intensidad ineludible. Había intentado contenerlos y mantenerlos a raya. Sin embargo, ahora, al estar tan próximo a Alejandro, con su mano sobre mi mejilla y sus ojos los colmados de amor ya no podían ocultar el que experimentaba, en Ports. Susurré. Mi voz temblando más de lo que los ojos de Alejandro se suavizaron y, por un instante, permanecimos en silencio, inmóviles. El mundo a alzar a la cocina se desvanecía. Lo único que existía era el espacio entre nosotros y, lentamente, me incliné hacia él, observé que él también se acercaba. Y percibí cómo la tensión eléctrica se acumulaba en el aire circundante. Lo besé. Y él no correspondió. Vacilé al sentir en mi interior una conexión tan profunda que no podía ignorar más, podía reprimirlo más, y comprendí que él tampoco lo hacía. Sus labios rozaron los míos en un beso delicado, pero cargado de una intimidad que me dejó sin aliento. Fue la sensación más extraordinaria que jamás había experimentado. Estaba repleta de emoción, la intensa manifestación del amor que había proliferado entre nosotros en ese momento. En un instante, todo se intensificó y, antes de que pudiera procesarlo, todo estaba sucediendo. Cerré los ojos rindiéndole homenaje. No era deficiente ni confuso, era amor puro y el tipo de amor que había emergido de forma orgánica entre nosotros, cultivado a lo largo de años de la atención. Confianza y comprensión nos condujeron a garantizar que Alejandro se distanciara gradualmente mientras estuve allí. Cada uno asimilaba lo sucedido cuando Alejandro sonrió, sus ojos irradiaban calidez. Estamos bien. ¿Verdad? Asentí sin dudar, poder manifestar mis emociones, por un momento. Mi corazón estaba repleto, abrumado por lo que experimentaba. Susurré que estábamos bien. Más tarde esa noche, tras ordenar, Alejandro y yo nos hallamos sentados en el porche, reclinando, observando las estrellas. La noche era serena y el aire fresco y revitalizante. Por primera vez en la week sentí que podía respirar con facilidad. La carga de las emociones nada expresadas entre nosotros se había desvanecido, sustituida por una sensación de calma. La paz que no había experimentado en mucho tiempo. Conversábamos extensamente, pero no había necesidad de más que estar juntos y compartirla. La serenidad nocturna fue suficiente. No había urgencia ni presión en lo que acontecía entre nosotros, se desarrollaba a su propio ritmo. Y yo estaba complacida de permitirlo, que se manifestará de manera natural. Alejandro extendió la mano y la tomó, dedos cálidos contra los míos. Sonreí mientras apretaba su mano suavemente y nos encontramos allí en un silencio confortable, contemplando las estrellas titilar sobre nosotros. Era amor palpable, auténtico y más poderoso de lo que jamás hubiera concebido. Mientras me encontraba allí junto a Alejandro, sosteniendo su mano bajo el manto del cielo nocturno, supe que lo que fuera que nos aguardara, lo enfrentaríamos juntos. A medida que los días transcurrían, la tranquila intimidad que compartíamos se transformó en semanas y se convirtió en una parte. Lo que se desarrollaba entre nosotros no requería discusión frecuente en nuestra vida cotidiana. Las etiquetas simplemente existían y fluían entre nosotros de manera natural, en la forma en que nos relacionábamos, intercambiábamos miradas, en la manera en que buscábamos pretextos para tocarnos y en la forma en que disfrutábamos esos momentos serenos y perdurables que eran únicamente nuestros. Pero con cada día que transcurría, podía percibir cómo nuestra conexión se intensificaba, se volvía más tangible, más real. Ya no me sentía conflictuada. Hola, Alejandro. Ya no fue únicamente mi hijo, se había transformado en my companion. La forma que no había anticipado. Era como si nuestra relación se hubiera metamorfoseado en algo que nos convenía perfectamente los dos, algo que ni siquiera sabíamos que requeríamos. No fue hasta una tarde lluviosa de finales de otoño que todo se reveló, finalmente. El cielo adquirió significado, se hallaba sombrío, con nubes densas que se arremolinaban acerca de nosotros. Y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, llenando la casa con su sonido. Alejandro y yo estábamos cómodamente instalados en la sala, en un ambiente apacible de la naturaleza. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea mientras descansábamos en el sofá, envueltos en una manta, disfrutando del calor. El fuego se amalgamaba con la calidez del momento,
Y podía discernir cómo la atracción entre nosotros. Alejandro se reclinó sobre mí, apoyando su cabeza en mi hombro de manera casi inconsciente. Deslicé mis dedos por su cabello, valorando la serena proximidad que compartíamos. Había un elemento en la manera en que la lluvia distorsionaba el mundo outside y en cómo el fuego provocaba que la habitación se percibía como nuestro diminuto universo, intensificando todo al intensificar la intimidad. Percibí que la respiración de Alejandro se tornaba lenta y regular. Comprendí esa necesidad de palabras que compartía los mismos sentimientos. Algo que compartíamos entre nosotros ya no era necesario en el entorno. Había una conexión tan profunda y arraigada que parecía que nuestras almas. Alejandro levantó ligeramente la cabeza y me miró a los ojos, comprendiendo sin dificultad un vistazo. Pero fue as if el mundo entero se detuviera por un breve instante. En un instante reinó el silencio. El tenue resplandor del fuego iluminaba la habitación y el sonido de la lluvia resonaba. Un susurro distante parecía acompañar nuestra experiencia en ese instante en mi interior. Se activó una verdad que ya conocía, pero que no me atrevía a expresar: que lo que compartíamos no era únicamente amor, sino algo más grandioso, un vínculo entre madre e hijo que sobrepasaba cualquier definición simple. Había evolucionado hasta transformarse en algo tangible, algo real. Susurró mamá Alejandro, con una voz suave y cargada de emoción. No respondió nada. Era imperativo que comprendiera la importancia de sus palabras. Te amo, confesó mientras su mano buscaba la mía y la sostenía con firmeza. No solo por ser mi madre, sino por todo lo que simboliza y representa. No estoy seguro si es correcto o incorrecto, pero no puedo evitarlo. Las palabras me envolvieron como una manta cálida. Era como si el aire se impregnara de la esencia que incrementaba mi pulso de manera inesperada, a pesar de que mi cuerpo lo había. La experiencia previa de escuchar sus palabras en voz alta las hizo aún más concretas. Apreté su mano con determinación, percibiendo su pulso, el latido de su corazón en la palma de mi mano. Susurré a Alejandro con voz tenue, temblorosa. Te amo. Igualmente. Siempre lo he hecho. Pero esto es diferente. Él la sentí que buscaba en mis ojos como si esperara la respuesta que tanto deseaba. Escuchar la respuesta que pendía entre nosotros. Inconfesable o no es incierto. Esto significa que comparto el mismo sentimiento y no considero que sea inapropiado. La expresión resulta gratificante. Su rostro se suavizó y una pequeña sonrisa, tan pura, emergió en él. Me complace que experimentes de esa manera, murmuró. ¿Por qué no sabría qué hacer si no sintieras mi mano acariciando tu mejilla? Percibiendo la calidez de su piel, lo descubriremos. Asegurémonos. Un fondo remoto mientras nos inmersaba en esa conexión silenciosamente. Éramos conscientes de nuestros sentimientos, los reconocíamos y eran auténticos, tan palpables como el pulso en nuestras venas. Alejandro se inclinó. Se acercó a mí, manteniendo la mirada fija y sin prisa, como si cada segundo fuera esencial. Besó con un beso delicado colmado de todo lo que había retenido en silencio, de toda la emoción que habíamos contenido, de eso que ya no podíamos silenciar. No implicó urgencia, sino la manifestación auténtica de nuestra esencia compartida. Cuando desvió su mirada, me transmitió todo lo que las palabras no expresaron lograron, y comprendí que habíamos sobrepasado la frontera de no retorno. No obstante, el sitio de aprehensión experimenté la profunda paz, como si finalmente estuviéramos en el lugar adecuado, donde siempre debimos estar. Él me abrazó y permanecimos unidos mientras la lluvia caía afuera y el fuego parpadeaba, proyectando un suave resplandor en ese momento. Comprendí que la habitación, sin importar lo que el futuro reserve, enfrentarías toda la noche, transcurrió entre conversaciones sutiles y caricias, besos. No debatimos sobre el futuro ni la importancia de este nuevo capítulo. Lo único que importaba era el presente. Esto era suficiente. Mientras la lluvia caía suavemente sobre las. Reflexionaba sobre la transformación de nuestra relación en un breve lapso. Alejandro ya no fue únicamente mi hijo, había evolucionado y se había transformado en un hombre. Al igual que nuestra relación había progresado hacia algo que nunca había concebido, pero que ahora aceptaba. Alejandro regresó a mi habitación esa noche, a pesar de que esta vez no había dudas. Se reclinó a mi lado, rodeándome con sus brazos. No en busca de consuelo, sino como iguales. Como si lo que compartíamos fuera más poderoso. Danán y Tinelse.
Su cabeza descansaba en su pecho, sintiendo el latido apacible de su corazón y por primera vez en mucho tiempo, experimenté una paz absoluta. Independientemente de la circunstancia, la naturaleza de esto estaba dispuesta a confrontarlo. Él y yo siempre hemos mantenido un vínculo estrecho. Pero ahora éramos algo más. Éramos compañeros en el sentido más genuino de la palabra, and was consciente de que, independientemente de lo que el board nos deparara, lo que enfrentaríamos juntos mientras me sumergía en el sueño, sonreí suavemente. Fue asombroso reconocer todo eso. Pero ya no la preocupación por la opinión de los demás me confería singularidad. Y eso era todo, requería comprensión. Y ese was my narrative. No olvides dar un me gusta al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos. Adiós.